En la primera parte, donde hablé de este tema, la Semana Santa, y de qué manera tan peculiar se vive aquí, en nuestra Andalucía, mencioné en una reflexión personal de un camino más excelente, en mi opinión, para acercarnos a Dios. Y me refería al camino de la fe. La nueva manera que Dios ha escogido para relacionarnos con Él. En el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles vemos a un hombre que buscaba relacionarse con Dios, pero a su manera. Se llamaba Cornelio, un centurión romano, era piadoso, temeroso de Dios, hacía limosnas al pueblo continuamente y orabas a Dios siempre. Esto dice el texto. Podemos decir que buscaba a Dios con toda sinceridad. No sabemos lo que este hombre pedía a Dios en sus oraciones, pero sí sabemos la respuesta que Dios le dio. Tal vez no era lo que él pedía, pero seguro que era lo que él necesitaba. Y es que las respuestas de Dios siempre son más sabias que nuestras oraciones. Ya que pedir como conviene, dice la Escritura, que no sabemos. Dios le envió un hombre a Cornelio, concretamente al apóstol Pedro, y fue para corregirlo, encauzarlo. O como le dijo el mismo Señor en una visión, recibe a Pedro porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Nadie diría que a este hombre le faltaba algo para acercarse correctamente a Dios. Sin embargo, según Dios, sí. Le faltaba la esencia, el evangelio de gracia que predicaba Pedro, la salvación por la fe en Jesucristo. Y es que no podemos seguir a Jesús a nuestra manera, como la tradición o la cultura nos ha enseñado. Debemos de adentrarnos en el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió, el camino de la fe. Seamos como Cornelio, estemos abiertos a la manera en que Dios nos responderá. Esta es la actitud que Él espera de cada uno de nosotros. No seamos escasos ni inflexibles, y seguramente Dios nos sorprenderá y nos dará mucho más de aquello que pedimos o entendemos. Permítanme ilustrarles con una anécdota lo que a mi entender es el camino de la fe. Suavemente, mamá Águila acercaba a sus pequeños sobre el borde del nido. Su corazón se estremecía por la emoción del conflicto al sentir la resistencia de ellos a su suave pero persistente empujón. Se preguntaba, al igual que nosotros, ¿por qué la emoción de remontar el vuelo tiene que empezar con el miedo a caerse? Esa pregunta eterna seguía sin ser contestada para ella. Su nido estaba colocado sobre el borde de un precipicio, debajo no había nada. Pero mamá Águila tenía un impulso interior, nosotros a esto le llamamos instinto, que le llevaba a tomar las acciones necesarias para el bien de sus hijos, su supervivencia y su desarrollo. Algo le decía que si no aprendían esta lección esencial para su vida, allí, siempre en el nido, podía darlos por perdidos. Pero no. A pesar de sus temores, el águila sabía que había llegado el momento. Su función paternal ya había terminado. Hasta que sus polluelos descubrieran sus alas, no habría otro propósito para sus vidas. Tenían que aprender a remontar el vuelo para llegar a comprender el privilegio que tenían de haber nacido águilas y poder surcar el cielo. Cuando descubrieran esa parte oculta de sus vidas, ya no querrían ser otra cosa. Habrían descubierto toda su identidad y todo su destino. De manera que el empujón
era el mejor regalo que ella tenía para ofrecer. Era su acto supremo de amor. Y así, uno a uno, ella los empujó y ellos volaron. Levantarán alas como las águilas y volarán, dijo el profeta Isaías, refiriéndose a los hijos de la fe, a nosotros, los que creemos en él. Y es que el camino de la fe es semejante a esto que he contado, donde ya no necesitamos la seguridad del nido, ni cultura, ni costumbres o tradiciones, ni figura de las cosas celestiales, sino alas para volar. Una relación personal, espiritual, sin mediadores, como Pedro, como Cornelio, como aquella iglesia primitiva, sin 20 siglos de experiencia, que si algo nos han enseñado, es a cómo no tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué los niños son tan sencillos y los adultos tan complicados? Bueno, nosotros los mayores somos el fruto de lo que nos han enseñado. La respuesta es la educación. Esto lo dijo Alejandro Lucas. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Es Dios el que nos toma, es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos instruye, el que nos lleva sobre sus plumas, nos guía, nos hace volar sobre las alturas. Y es ahí, en las alturas, en el camino de la fe, donde ya no necesitamos ningún otro Dios extraño.